Les solicitamos de manera respetuosa mantener en modo silencio sus teléfonos celulares durante el conversatorio. La Universidad Sergio Arboleda les da una cálida y cordial bienvenida al tercer encuentro del ciclo de conversatorios nacionales y regionales sobre el proceso de paz en Colombia, refrendación de acuerdos de paz y en perspectiva comparada. Luego de 2 exitosos encuentros donde se discutieron algunos de los desafíos e interrogantes más relevantes sobre la participación política de excombatientes en Colombia y las penas alternativas y sanciones extrajudiciales en lógica transicional, damos paso a este tercer encuentro que nos permitirá seguir aportando para la construcción de una paz estable y duradera a través de un debate abierto sobre los aspectos decisivos para el proceso de conversaciones que se adelanta en La Habana entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. Este tercer foro es organizado por la Fundación Konrad Adenauer, la Organización Internacional para las Migraciones OIM, la USAID, el Centro Internacional para la Justicia Transicional ICTJ, ámbito jurídico y el Centro Internacional de Toledo para la Paz, CITPAX. Sin dejar de agradecer el esfuerzo mancomunado de las organizaciones mencionadas, queremos extender un agradecimiento muy especial a la Universidad Sergio Arboleda por albergar nuevamente encuentros como este, en los que podemos debatir y construir juntos, enriqueciendo desde la academia temas que son de la mayor relevancia para nuestro país. Extendemos un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan en este momento a través de la página www.usergioarboleda.edu.co y www.ambitojurídico.com, quienes en alianza realizan la transmisión en streaming de este evento. El propósito del foro de hoy es reflexionar sobre las conversaciones de La Habana mediante la convocatoria de un grupo de expertos, académicos y miembros de la sociedad civil, quienes discutirán sobre los posibles mecanismos de refrendación de los acuerdos entre el gobierno colombiano y las FARC en el marco del actual proceso de paz que se desarrolla en La Habana. Desde luego, las preguntas e inquietudes que tengan ustedes, quienes se encuentran hoy en el auditorio, pueden hacérnoslas llegar a través de papeles, y los que no están en el auditorio pueden también utilizar el hashtag vía Twitter, #ciclopaz, al que le daremos constante seguimiento. En la medida de lo posible trataremos de tener en cuenta la mayor cantidad de sus preguntas para hacérselas llegar a los diferentes panelistas. A continuación, damos a conocer el orden del día. Primero, himno de la Universidad, himno nacional de la República de Colombia. Segundo, himno de la Universidad Sergio Arboleda. Tercero, intervención del doctor Luis Andrés Fajardo, director del Departamento de Derechos Humanos y DIH de la Escuela Mayor de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Cuarto, intervención del doctor Christian Steiner, director del Programa de Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Quinto, primer panel, alcances y límites de los mecanismos jurídicos de refrendación de acuerdos de paz. Sexto, segundo panel, tensiones entre la justicia nacional y la internacional derivadas de acuerdos de paz en América Latina. Primero, himno de la República de Colombia. De pie, por favor. Palabras del que murió en la cruz.
Somos Colombia, somos la vida, somos un canto de libertad. La vista en alto, la frente erguida, como Adalí desde la verdad. Somos Colombia, somos la vida, somos un canto de libertad. La vista en alto, la frente erguida, como Adalí desde la verdad. Por tus caminos, Colombia mía, cerquistas cantan himno triunfal de sus progresos, de su alegría, de la conquista de su ideal. Ciencias exactas y humanidades, sus almas nutren con la pasión de la más noble filosofía, del pensamiento y el corazón. Somos Colombia, somos la vida, somos un canto de libertad. La vista en alto, la frente erguida, como Adalí desde la verdad. Somos Colombia, somos la vida, somos un canto de libertad. La vista en alto, la frente erguida, como Adalí desde la verdad. Pueden sentarse. Tercero, intervención del doctor Luis Andrés Fajardo, director del Departamento de Derechos Humanos y DIH de la Escuela Mayor de Derecho de la Universidad Sergio Bolívar. Buenos días a todas y a todos, especialmente a nuestros invitados especiales, a todas y todos los conferencistas que harán de este un día singularmente interesante. Un saludo a la Fundación Konrad Adenauer, a la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, a la USAID, al Centro Internacional para la Justicia Transicional, ICTJ, Ámbito Jurídico, y al Centro Internacional de Toledo para la Paz, CIPAX. Para la Universidad Sergio Arboleda es un honor y un gusto tenerlos hoy aquí. Seguramente sería muy absolutista y quizá incluso desbordado decir que la historia de la humanidad es la historia de la guerra, pero desafortunadamente no es tan desbordado decir que la historia de Colombia es la historia de la guerra, o al menos decir que la historia de Colombia es una historia en guerra, y que a pesar de esa historia en guerra hemos podido construir instituciones democráticas y un nivel de desarrollo, digamos que en promedio en relación con nuestros países vecinos, pero es una historia en guerra. Hemos pasado los últimos años dentro de un conflicto en el cual las generaciones de las cuales hago parte, quizá todos los que estamos aquí, nacimos dentro de un país en el que no hemos conocido un día de paz. Dentro de esa circunstancia, no han sido pocos los esfuerzos del Estado para lograr la paz. Tan solo en los últimos 30 años podríamos contar 5 procesos de paz que se han intentado. Algunos de ellos incluso llegaron a generarnos grandes esperanzas. Pero las cosas han cambiado. ¿Qué hace diferente al proceso que hoy se está llevando adelante de aquellos que se intentaron y que fracasaron? Eso es algo que nosotros mismos podríamos preguntarnos, ver las circunstancias, si son distintas o no, y tratar de entender que hay ciertos elementos que son clave, a través de lo que nosotros mismos hemos vivido y de lo que han vivido otros países en otras latitudes, en otros hemisferios, que nos pueden dejar enseñanzas sobre cuál es el camino para lograr la paz, empezando por la cesación del conflicto. Lo primero quizá es la voluntad sincera y férrea de lograrla, una voluntad que debe ser a toda prueba, porque a diferencia de lo que muchos podríamos creer, la paz no es simplemente dejar de combatir, no, la paz implica un esfuerzo profundo de las partes, cambios instrumentales y cambios de pensamiento incluso de la sociedad. Esa paz, entonces, implica retos,
Y esos retos implican esfuerzos que requieren de una voluntad férrea, no solamente por las partes, como las hemos decidido en llamar, sino por cada uno de quienes habitamos en este territorio, que es el campo de batalla. Pero además de eso, además de la voluntad, requiere de otros elementos muchísimo más complejos debido a la sofisticación jurídica del mundo actual. Quizá hace 30 años la palabra justicia transicional ni siquiera nos pasaba por la cabeza. El rol de las víctimas en un proceso de paz era tan secundario que a veces se olvidaba completamente. Hoy en día las cosas han cambiado. La historia nos ha enseñado que la paz no se consigue simplemente entre las partes del conflicto, sino que principalmente hay que tener en cuenta a las víctimas para que el ciclo de violencia no se renueve y se convierta en un círculo vicioso sin fin. En eso hay que pensar, en las víctimas, sin lugar a dudas. Pero también hay que pensar en el derecho. La justicia transicional no se llama justicia por una razón política o filosófica, se llama justicia por una razón jurídica, porque resulta que hoy vivimos en un mundo de normas, algunas más firmes que otras, pero si queremos que coexista una sociedad democrática necesitamos que hayan pilares jurídicos fuertes que la sostengan, y esos pilares jurídicos fuertes a veces pueden ser incompatibles con lo que se quiere buscar en un proceso de paz, a veces ponen límites. Hoy en día, por ejemplo, el derecho penal internacional exige algunos tipos de responsabilidad. Hoy en día nuestra Constitución, según lo ha dicho la Corte Constitucional, tiene ejes definitorios de la Constitución que son inmodificables. Todo eso entonces implica que un proceso de paz no es una simple conversión de la guerra o del conflicto a la cesación del mismo, no, hay que hacer esfuerzos tangibles en los que participe la sociedad y en los que sin lugar a dudas, más que nunca, la universidad tiene un rol fundamental. Por eso quizá este evento resulta tan interesante, porque en este evento confluye la participación de organizaciones de cooperación internacional que tienen gran experiencia, que tienen la posibilidad de traer de otros países a personas como las que hoy vamos a ver en el debate, que tienen la posibilidad de traernos esa visión internacional, ese aprendizaje internacional. Y por el otro lado, la universidad, con su rol de educar, de formar y de participar en la formación de una sociedad que pueda servir a las nuevas generaciones. La paz sigue siendo un reto y se necesitan esfuerzos tangibles de todos. Y quizá estos pequeños granos de arena con los que las fundaciones y las organizaciones que hoy han coorganizado con la universidad este evento quieren aportar, pues son los granos de arena con los que se pueda construir los nuevos pilares de la sociedad colombiana. Muchas gracias. Cuarto, intervención del doctor Christian Steiner, director del programa de Estado de Derecho para Latinoamérica en la Fundación Konrad Adenauer. Muchas gracias, muy buenos días y un especial agradecimiento al doctor Fajardo por estas palabras de introducción tan acertadas, tan motivadoras. Antes de entrar en el tema que nos ocupa hoy, pues quería felicitar a los colombianos por el excelente desempeño mundial. Lamentablemente no llegamos a vernos en semifinales, pero creo que hicimos justicia a Colombia en Brasil, intentamos nuestro mejor. Y desde luego que tenía que haber ganado la, ¿cómo se llama? La bota de oro, ¿cómo es? El de oro. Era James y no Messi. Creo que Messi también lo sabía, se le veía en la cara que... Pero bueno, entonces la pregunta que nos convoca hoy parece muy simple, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de dar legitimidad a un acuerdo de paz? Además, cuando conocemos la naturaleza de los diálogos que no se desempeñan aquí no se desenvuelven aquí en Colombia, sino en La Habana, y con toda la dinámica que supone y que requiere unos diálogos, unas negociaciones que son tan complejas y que tienen el fin de terminar con un conflicto tan prolongado, pues hay muchas incertidumbres y muchas preocupaciones entendibles por parte de los colombianos
de todos los colombianos y especialmente por parte de los sectores más afectados, ¿no? Entonces la respuesta es mucho más compleja de lo que parece. Claro está, además en tiempos en los que se exige cada vez más democracia directa, hay que someter ese paquete a votación popular. Pero con tal referendo no bastaría para contrarrestar esa polarización que vivió Colombia durante las últimas elecciones y para dar fe de una amplia confianza ciudadana al actual proceso de paz. No obstante, en momentos de fuerte polarización y cuestionamiento al mismo funcionamiento del Estado de Derecho en una sociedad y tras un conflicto de más de medio siglo como el colombiano, ustedes saben que es uno de los 3 conflictos más prolongados en el mundo, y yo personalmente en los demás conflictos no le veo solución. En el colombiano, yo siempre lo he dicho, yo soy muy optimista. Entonces, en ese contexto, la legitimación de un proceso de paz va mucho más allá de unas votaciones. Es un proceso que se extiende antes, durante y después de la celebración de los acuerdos para construir confianza ciudadana en la paz. Tú lo acabas de explicar muy bien, y es un esfuerzo que requiere de todos los colombianos y no solamente las partes. Las experiencias comparadas en América Latina de pronunciamientos populares en procesos de paz o de transición a la democracia dan algunas luces para responder esta pregunta, y son una muestra de que la legitimidad de estos acuerdos no se puede reducir al momento mismo de una votación. El caso chileno es interesante. Hoy tenemos aquí, ya lo mencionó el doctor, nuestro grupo de estudios sobre justicia constitucional y derechos fundamentales, que se integra de expertos de todo el continente. Tenemos varias actividades a lo largo de esta semana en Bogotá y luego reuniones internas. Entonces, y también está el doctor Nas de Chile, que creo que luego va a intervenir también. Entonces, el caso chileno es interesante. Luego de un arduo trabajo, y a pesar de no pertenecer al oficialismo, en el plebiscito del 1988 sobre una extensión de la era de Pinochet, la concertación de partidos a favor del no logró poner fin a la dictadura. Muchos habrán visto la película que describe muy bien esa campaña que se hizo antes. Entonces, valentía, tenacidad, esperanza y visión de país fueron necesarios, no solo para convencer a la mayoría de que votara por el no, sino también para realizar la transición hacia la democracia luego de años de régimen militar. Igual que en otros países del Cono Sur, la transición tuvo un costo político, sobre todo para las víctimas de las dictaduras que tuvieron que aceptar amnistías en ese momento, a veces autoamnistías. Décadas después, sin embargo, con las democracias ya mucho más consolidadas, en algunos de estos países están realizando ajustes tardíos para responder a las víctimas y, como en el caso chileno, liberar al orden constitucional de remanentes autocráticos. Ahora Chile está pasando por un proceso de reforma constitucional. Las transiciones después de conflictos internos prolongados, como los que sufrieron las sociedades centroamericanas principalmente, parecen ser mucho más complejas. Un ejemplo de ello es Guatemala. Tenemos aquí a Elina Ordóñez, nuestra integrante de Guatemala, y también participará en una de las mesas. Entonces, en Guatemala, donde luego de 3 años de la firma de la paz entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, se sometieron a votación popular 50 reformas constitucionales en desarrollo del acuerdo de paz. En este caso, tras unas votaciones con un alto nivel de abstención, la ciudadanía optó por no aprobar el referéndum. El exceso de preguntas, la debilidad del Estado y del movimiento guerrillero y la falta de participación de algunos sectores en los acuerdos son algunas de las causas que la opinión especializada ha señalado como principales
para el fracaso de la consulta. Luego Aileen nos dará más explicaciones sobre el caso guatemalteco. Bueno, de cara al sexto punto, entonces, de la agenda de La Habana sobre implementación, refrendación y verificación de los acuerdos, la Universidad Sergio Arboleda, junto con el programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer, ámbito jurídico, el ICPJ, la OIM, USAID y el SIGPAX, convocamos este foro para dialogar sobre la refrendación de los acuerdos de paz, en perspectiva comparada en ocasión de la visita de los integrantes del grupo de estudios que acabo de mencionar. Como en las anteriores ediciones del ciclo de conversatorios nacionales y regionales sobre el proceso de paz en Colombia, queremos con ello ayudar a construir opinión pública informada y esperamos poder aportar insumos que fortalezcan el desarrollo de lo que se acuerde en La Habana en materia de refrendación de los acuerdos. En los foros anteriores, algunos de ustedes habrán participado. Discutimos la participación política de desmovilizados y penas alternativas, y en un foro o más foros más adelante estaremos hablando y debatiendo justamente los mecanismos de implementación de los acuerdos a nivel regional. Concluyo con un agradecimiento especial a nuestros socios del Ciclo Paz que acabo de mencionar, especialmente en esta ocasión a la Universidad Sergio Arboleda. Muchas gracias por recibirnos y por colaborar tan bien en la preparación de este foro. Y de manera especial al doctor Luis Alfonso Fajardo y el doctor Luis Andrés Fajardo por su apoyo. Los dos Fajardos a veces me confundo, pero por su excelente colaboración en los preparativos de este tema. Muchas gracias y que aprovechen. Bueno, daremos inicio a nuestros paneles como cuarto punto. Como quinto punto, el primer panel será sobre alcances y límites de los mecanismos jurídicos de refrendación de acuerdos de paz, en el cual actuará como moderador el doctor Luis Alfonso Fajardo, quien es director de la maestría e investigador del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda. Para este primer panel, invito a la mesa directiva. Para este primer panel los acompañará la doctora Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, la doctora Lucía Bastidas, concejal de Bogotá y anterior directora de la Dirección para la Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal del Ministerio de Interior, el doctor Juan Manuel Charri, especialista en Derecho Constitucional, y el doctor Armando Nova, director del Centro de Estudios Constitucionales Plural y Exconstituyente. Tome su asiento, doctor. No se preocupe. Están organizados por orden alfabético. Siéntese se da la mitad. Estricto orden alfabético. Eso lleva acá. Quiero aprovechar para recordarles que cualquier inquietud que tengan en el desarrollo del debate pueden hacernoslas llegar a través de papelitos o vía Twitter usando el hashtag Ciclopaz. Muy buenos días. Reiterarle el agradecimiento a nombre de la Universidad Sergio Arboleda a todos nuestros socios y cooperantes en este evento. Vamos a dar inicio al panel número 1 sobre alcances y límites de los mecanismos jurídicos de refrendación de los acuerdos de paz.
Los panelistas los voy a invitar agradeciéndoles de antemano la invitación y su presencia. La doctora Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral. Muchas gracias, doctora. La doctora Lucía Bastidas, concejal de Bogotá. Doctora, muchas gracias. El doctor Juan Manuel Charri, especialista en Derecho Constitucional. Yo creo que la mayoría lo conocemos en nuestros estudios académicos. El doctor Armando Novoa, muchas gracias, doctor Charri. El doctor Armando Novoa, director del Centro de Estudios Constitucionales Plural, docente universitario, es constituyente y experto en estos temas. Básicamente hay dos observaciones iniciales. Uno es la metodología que vamos a utilizar. Inicialmente cada uno de nuestros panelistas tendrá 5 minutos. 5 minutos pues parecería muy poco tiempo, pero en términos generales para expresar una primera idea. Y luego una segunda parte en la cual vamos a hacer unas preguntas muy concretas que también les rogamos que las puedan resolver en 5 minutos. La idea de los 5 minutos y el respeto por los 5 minutos es permitir que nuestra audiencia, que la mayoría de personas expertos, nos puedan hacer preguntas y enriquecer de esta manera el foro, que así como ha funcionado los otros foros, donde los participantes tienen gran posibilidad de hacer preguntas sobre algunas reflexiones. Entonces, inicialmente la metodología que se ha propuesto tiene que ver con una estructura de una pregunta inicial. La pregunta inicial, sobre la cual nos gustaría que reflexionaran los primeros 5 minutos cada uno de nuestros panelistas, es justamente por qué es importante la refrendación popular de los acuerdos de paz derivadas de negociaciones con grupos al margen de la ley. Esta puede ser una primera pregunta que puede ser complementada con, en caso de que esté de acuerdo con los tipos de refrendación, ¿cuál considera cada uno de ustedes que sería el mejor mecanismo para refrendar los acuerdos de paz? Entonces, la primera pregunta, la segunda, que es un poco complementaria, desde luego son dos preguntas que tendrían respuestas muy amplias, pero les vamos a rogar el favor que lo puedan inicialmente hacer en 5 minutos. Entonces, si quieren, vamos a iniciar con la respuesta con la doctora Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral. Pues, ¿sí se escucha? Sí, ¿no? Más o menos, nada. Aquí. Doña Camila, un placer verla. Lo primero que deseo hacer, espero me los descuenten de los 5 minutos, pues es obviamente agradecer la invitación y haber tenido en cuenta la misión de observación electoral para un debate que es tan interesante y que por lo menos desde la MOE nos hubiera gustado poder observar o en las elecciones a Congreso o en las elecciones presidenciales, y era poder avanzar realmente hacia una refrendación de los acuerdos de paz de La Habana. Así que parece, y de acuerdo a lo que dice Timochenko, este deseo no se nos va a cumplir este año, esperamos que para el 2015 pueda ser realidad. Y pues a la CAS un agradecimiento especial, y yo voy a aprovechar para invitarlos a todos los que están aquí, que están siguiendo este tema, con la Konrad Adenauer, con la CAS, con Derecho Justo y la Misión de Observación Electoral, elaboramos este documento que lo pueden encontrar en la página web tanto de la CAS como de la Misión de Observación Electoral. Se llama Rutas Jurídicas para la Participación Política. En la página de la Misión de Observación Electoral van a encontrar un segundo documento parecido a este, pero en color, si no estoy mal, es como en color rojo, en color vino tinto, que se llama Rutas Jurídicas para la Refrendación Ciudadana de los Acuerdos de Paz, donde van a encontrar cada uno de los diferentes mecanismos que contempla la Constitución colombiana y cuáles son las diferentes rutas que podríamos adoptar para avanzar en este proceso de refrendación. Lo primero que deseo señalar es que indiscutiblemente refrendar un acuerdo de paz a través de la ratificación democrática es uno de los retos más difíciles que va a tener este proceso de negociación, pues se requiere que lo pactado en La Habana sea aprobado por la ciudadanía. Y yo creo que es ahí donde vamos a empezar otra discusión completamente diferente a la que estamos ahora. Se puede participar o no en política, que es lo que va a
pasar con los temas rurales, etcétera, sino que de verdad vamos a llegar a la ciudadanía y todos aquellos temas que en un momento parecían faltos de publicidad y de transparencia debido a la confidencialidad del proceso se van a tener que poner sobre la mesa y un debate público. ¿Qué implica poner a los ciudadanos a decidir si están de acuerdo o no a través de un proceso de refrendación ciudadana con lo pactado en La Habana? Y lo que implica además este gran reto que es abrir este debate. Uno, que lo pactado tiene que ser razonable y tiene que ser aceptable por la ciudadanía. Y segundo, esto termina dándole indiscutiblemente solidez y sostenibilidad a los acuerdos a los que se lleguen, porque se traduce en un mandato ciudadano para las partes, que tiene que cumplir tanto las organizaciones que se movilicen como el gobierno nacional y las instituciones colombianas, y también, que es quizás la parte más positiva, es la apropiación de lo acordado. Pero yo sí creo que aquí viene entonces la pregunta más importante y es, ¿qué es lo que se va a poner a refrendación ciudadana? Y es ahí donde yo creo que terminamos poniendo el trompo en la uña. Cuando nosotros estamos viendo en qué avanzamos en los diferentes marcos legislativos que hemos tenido para la paz, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que definir unos instrumentos de justicia transicional, y eso se hace a través de una ley estatutaria, es decir, está en el escenario del Congreso de la República. Tenemos que crear una comisión de la verdad. La comisión de la verdad se hace a través de una ley ordinaria, es decir, regresamos al Congreso de la República. Tenemos que definir cuáles son los delitos conexos a los delitos políticos, y eso se hace nuevamente a través de una ley estatutaria, y regresamos nuevamente al Congreso de la República. Y los diferentes mecanismos que nos da la Constitución Política Colombiana no nos permiten preguntas abiertas del tipo de ¿está usted de acuerdo sí o no con lo pactado en La Habana? Ninguno de los mecanismos de nuestra Constitución nos permite preguntas de ese tipo. Tenemos 4 mecanismos. El referendo constitucional, que como ustedes saben está en este momento una reforma que se le hizo a finales del año pasado en revisión de la Corte Constitucional, donde no se puede someter un bloque multitemático a consulta. Esa reforma constitucional que se aprobó el año pasado lo que permite es que en el mismo día de unas elecciones presidenciales o de Congreso se pueda hacer un proceso de reforma constitucional. Aceptó además la financiación tanto de las campañas del sí como del no y de la abstención, pero lo que nos lleva nuevamente al trompo sobre la uña es que cada pregunta debe ser clara y concisa, cada pregunta debe cumplir con unos requerimientos que exige la Constitución colombiana y debe votar mínimo 1/4 parte del censo electoral colombiano. Si estamos hablando de un censo parecido al que acabamos de pasar, de 32 millones de ciudadanos, estamos hablando aproximadamente de 8 millones de ciudadanos que tendrían que salir a votar cada una de las preguntas que de manera concisa e inequívoca se pongan en este referendo constitucional. Tenemos las consultas populares y los plebiscitos. El plebiscito es un poco ambiguo, no hemos llevado hasta el momento consultas populares de carácter nacional, pero las consultas populares tienen que ser para decisiones concretas de tipo administrativo, es decir, se le está entregando un mandato directo al que está a quien hace la pregunta, es decir, a que tiene que ejecutar la respuesta de los ciudadanos. Y finalmente tenemos la Asamblea Nacional Constituyente, que se convoca mediante ley
que tiene primero que ser aprobada. Posteriormente se convoca la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente y se tiene que definir un bloque temático. Creo que sobre el tema de Asamblea Nacional Constituyente como una opción hay una parte de manera específica, así que termino señalando que creo que hay otros mecanismos, además de estos que vale la pena mirar. Esos dos mecanismos, uno utilizado por los estudiantes en la Constitución de 1991, es decir, son mecanismos netamente ciudadanos, de pronunciamiento ciudadano, que no tienen ningún tipo de obligación legal, que no se impone ningún tipo de mandato, y ni al Ejecutivo ni al Legislativo. Y está el mandato por la paz que se utilizó en 1996 y en 1997. Posiblemente lo que podría mirarse también son otras opciones de participación ciudadana, donde se entreguen algunos mandatos que quizás no están pasando por los mecanismos establecidos por la Constitución Política, pero creo que esa es una forma de abrir el debate. Gracias. Gracias, muy buenos días a todos y a todas. Primero, decirles que soy optimista con el tema de la paz, que creo profundamente en la paz, que estamos en un momento histórico importante para que todos creamos en el tema de la paz, y no la paz entendida como la firma del acuerdo en La Habana, que es ahí cuando empezaríamos a construir desde la territorialidad la importancia que requiere un proceso de la paz con una guerrilla tan histórica como es el tema de las FARC, porque aquí hemos tenido procesos de paz con la corriente de renovación socialista, con el EPL, con el Quintín Lame, con el PRT, esos de los finales de los 80, principios de los 90, que no tuvieron eco en la ciudadanía, y que si bien estuvieron en el del territorio, algunos de esos territorios se sintieron utilizados porque estuvo la guerrilla presente allá, estuvo la falta de la presencia del Estado, y cuando los diálogos simplemente se utilizó a la ciudadanía haciendo los campamentos en determinados sitios del territorio, pero no se involucró a la ciudadanía completamente, y vemos cómo muchas de estas zonas hoy están completamente en el abandono frente a lo que significó la presencia de los grupos guerrilleros allí en el territorio. Por eso este proceso de las FARC, que sé que el gobierno cuida con tanto sigilo para que sea exitoso, primero debemos dejar la angustia, la ansiedad y la desesperación como el bolero por los tiempos de querer firmar ya el acuerdo, porque tenemos experiencias donde los acuerdos han demorado 8 o 10 años, y pueda que sean exitosos como que pueda que no sean exitosos, y como decía Aleja, ayer Timochenko dijo que este año no va a ser, y de pronto el otro tampoco. ¿Para qué ponernos tiempo límite? Eso afectaría el proceso de paz. Lo que sí es importante que hacia adelante, cuando se vaya a hacer, debemos tener refrendación de los acuerdos, pero la refrendación no es la Asamblea Nacional Constituyente que quieren las FARC o el mecanismo de participación ciudadana, que hay un abanico lo suficientemente grande y complicados también, y ya el doctor Charri les va a hablar de lo complicado y de los tiempos que requeriría cada uno de los mecanismos de participación ciudadana que tenemos y que no los afecta la ley estatutaria de participación, que lleva más de un año en revisión a propósito por la Corte Constitucional, por un tema de forma únicamente, pero tenemos un abanico grande para escoger el que sea pertinente, pero de los mecanismos también tiene la ciudadanía que hablar. O sea, tenemos la ciudadanía en los espacios que plantea Naciones Unidas, en la Comisión Nacional de Paz que con tantos bombos lanzó el gobierno nacional en marzo de este año y que no ha pasado absolutamente nada. Alrededor de esa Comisión Nacional de Paz, alrededor de los diferentes escenarios, debemos empezar a discutir cuál puede ser el mecanismo de refrendación, pero una refrendación, algunos dicen, ¿para qué ya discutir cuál puede ser el mecanismo de refrendación si no sabemos qué vamos a refrendar? Pues vamos a refrendar el tema de la paz, y una paz construida desde el territorio, porque ese es el avance que hemos tenido desde este proceso de paz. Entonces, yo llamo a que en todos los escenarios empecemos a hablar cuál sería el mecanismo más óptimo y más rápido para que podamos tenerlo, porque lo lamentable sería
que sigamos en eso como a las espaldas del proceso de paz y no sabemos qué es lo que está pasando y cómo es que lo vamos a enfrentar y qué requiere ese proceso de paz, que requiere de todos nosotros. Para mí, las elecciones de junio, las elecciones presidenciales, fueron un pre-refrendación de los acuerdos. Que muy divididos. Claro que estamos divididos, unos estamos por la paz y otros no están de acuerdo con la paz como se está dando, pero tenemos que empezar a discutirlo, y la paz es con todos, la paz es con los de las FARC, la FARC es con los del Centro Democrático, la paz es con los que no tienen partido político, porque debe involucrarnos a todos si finalmente ese tema es que vamos a tener unos nuevos actores políticos participando como debe ser. Porque es importante que sepamos que van a estar en el Congreso de la República discutiendo las leyes que vamos a tener, que es importante que van a ser alcaldes y gobernadores y que tenemos que empezar entre los ciudadanos a hablar de cuál será el mecanismo óptimo para ese tema de refrendación, pero que lo pongamos aquí, que no nos dé miedo hablar cuál es el mecanismo de refrendación. Sé que frente a la Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo, hay mucha preocupación porque sería volver a empezar algo que llevan 2 años y medio discutiendo en La Habana, y no tendría sentido que volviéramos a hacer 2 años y medio, 3 años, quienes participarían en la constituyente, pero tenemos otros mecanismos. Lo importante es que esos mecanismos, el gran abanico de mecanismos de participación que tenemos, los empecemos a discutir aquí ahora. Ya el tema jurídico, que si se demora 4 meses, 8 meses, pero tenemos que empezar, ¿qué es lo óptimo? Que los colombianos sepamos que se está discutiendo en La Habana y que lo sintamos parte de nosotros. Hoy lo que yo veo es que estamos de espaldas al proceso y que nos da miedo porque solo escuchamos como unos rumores y las respuestas a veces de la guerrilla es asesinatos, y eso preocupa obviamente a la ciudadanía y a todos nos preocupa, pero el mecanismo, creo, tenemos suficientes para que lo discutamos y sea un tema de la agenda pública, empezar a socializar qué sería lo que iría a una refrendación y cuál sería el mecanismo óptimo. 5 minutos son bastante poquito. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes por su presencia, muchas gracias a los organizadores por invitarme a hacer reflexiones sobre este importante punto. Empezaré por responder la primera pregunta diciendo, por supuesto, que debe haber un procedimiento de participación ciudadana para validar o legitimar los acuerdos que se celebren en La Habana entre el gobierno y las FARC, porque es una forma de darle legitimidad política y es algo que nos incumbe a todos. La gran pregunta es, ¿cuál procedimiento? Y diría que no debemos olvidar que el proceso o la negociación de paz está circunscrita en un marco jurídico para la paz y en un proceso de justicia transicional, que es lo más importante y lo que aún no se ha discutido, y respecto del cual falta la expedición de por lo menos 2 leyes estatutarias, que implica un trámite legislativo y un trámite de control constitucional, que requerirá por lo menos 15 meses para que la ley entre en vigencia una vez inicie su trámite. O sea, ese marco de justicia transicional, que en mi opinión es el marco fundamental del proceso, pues aún no está listo y requiere más de 1 año para que quede establecido. El tema político, en mi opinión, es un inductor a cargo de uno de los interlocutores en la mesa de negociación, que es el gobierno, y debe circunscribirse a las iniciativas y atribuciones constitucionales del gobierno. O sea, una forma de circunscribir y garantizar que lo que allí se está negociando tenga una fácil validación y una fácil ejecución, es que tengamos conciencia de que es el gobierno el que negocia y solo puede negociar desde sus atribuciones constitucionales sin comprometer a otros órganos del poder público. Eso me lleva a hacer una propuesta concreta y es, en mi opinión, el mecanismo idóneo de validación es la consulta popular nacional y no el referéndum, y no la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Por varias razones. Una, porque considero que el tiempo, una vez se hagan o se firmen los acuerdos, es un enemigo del proceso. Esperar a que se haga una ley de convocatoria de referéndum o una ley de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que toma necesariamente unos meses, que necesita de control constitucional, o sea que toma de otro tanto para que la Corte
le dé el visto bueno con modificaciones probablemente a las leyes que se tramitan, es un alto riesgo para el proceso. Preguntarnos además qué va a hacer el grupo guerrillero mientras se tramitan esas leyes y esos controles de constitucionalidad. Estar en una hibernación inestable esperando a que hayan acciones de confrontación en un sentido u otro que pueden dar al traste con el proceso. De manera que esos procedimientos lo que hacen es abrir unos espacios de tiempo que van en contra de los acuerdos y de la estabilidad de lo acordado. Una consulta popular nacional que no se ha intentado en Colombia y que, digámoslo de paso, no olvidemos que la participación ciudadana, que fue una de las causas por las cuales se convocó la constituyente del año 91, ha sido uno de los institutos más limitados y más empobrecidos por el legislador y por la jurisprudencia y por la misma clase política, en el sentido de que se convirtieron en carreras de obstáculos, de difícil realización, con grandes dificultades para que la ciudadanía pueda manifestarse y con muy pocas experiencias exitosas en los 23 años de vigencia de la Constitución del 91. O sea, tendremos que enfrentarnos a un ámbito de participación ciudadana que no ha tenido suficientes desarrollos, que ha sido malentendido, que tiene obstáculos, que tiene controles y que no es el más fácil. Yo propongo que se intente por primera vez una consulta nacional popular que neutralizaría el tema de los tiempos en parte, porque requiere, como ustedes saben, la expedición de un decreto por parte del Gobierno Nacional con la firma de todos los ministros, un concepto previo y favorable del Senado y no requeriría en principio de controles constitucionales, de manera que podría expedirse con facilidad. Y si se acepta la tesis, que en mi opinión debería aceptarse, de que la negociación se hace por el gobierno con las atribuciones constitucionales del gobierno, lo procedente es validar lo que el gobierno negoció mediante una consulta popular nacional, que permitiría el compromiso gubernamental de presentación de iniciativas legislativas y constitucionales para desarrollar lo que se haya acordado en La Habana que tenga incidencia legislativa o constitucional. Mil gracias. Bueno, igual que mis compañeros de mesa, quiero agradecer a la Universidad Sergio Arboleda y al comité organizador esta amable invitación que se nos ha formulado para hablar sobre este tema tan importante para la vida actual y futura del país. Recordemos que en el día de hoy se está instalando o reiniciando los diálogos en la ciudad de La Habana, con un punto especialmente sensible que es el tema de las víctimas, y se anuncia que para el próximo 20 del presente mes de agosto se creará o se instalará una subcomisión bilateral encargada de avanzar en el tema relacionado con los elementos que hacen parte del fin del conflicto. De manera que, como dijo el presidente Santos en su discurso de instalación, vamos a entrar en la etapa crucial de definición de los acuerdos y de concreción de los mismos. Yo voy a seguir la metodología que se ha sugerido por parte del comité organizador. Veo que ya nos estamos adelantando a responder sobre unas preguntas que están planteadas para un momento posterior. La primera pregunta, como se ha dicho, es ¿por qué es importante la refrendación de los acuerdos de paz derivada de las negociaciones con los grupos al margen de la ley? Sobre el particular, hay que decir lo siguiente. En primer lugar, en el punto 6 del Acuerdo de La Habana se habla de un capítulo denominado implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Y uno de los subtemas que deben tocarse en ese capítulo es el de los mecanismos de refrendación de los acuerdos. Pongo de presente esta circunstancia porque en el texto del documento inicialmente acordado por el gobierno y la guerrilla no se habla de refrendación popular de los acuerdos. Hay una expresión genérica allí sobre la cual las partes parecen haber entendido que la refrendación
implica refrendación popular de los acuerdos, pero vale la pena la diferenciación porque a mi manera de ver este aspecto puede ser trascendental para buscarle una salida jurídica y política a las negociaciones en una situación tan turbulenta como la que se vislumbra para los próximos meses. Y hay que decir también que la guerrilla ha dicho que la refrendación de los acuerdos es sinónimo de la Asamblea Nacional Constituyente. Las FARC en varios comunicados han dicho que los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogos deben ser refrendados, lo que parece un contrasentido, en una Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno, por su parte, ha entendido que la refrendación de los acuerdos es apelar a la figura del referéndum constitucional que contempla el artículo 378 de la Constitución, y como ya lo dijo Alejandra Barrios, incluso ha promovido la aprobación de una ley que modifica la ley 134 del 94 sobre mecanismos de participación para permitir juntar la fecha de la realización de elecciones populares con el momento de la refrendación de los acuerdos, pero no me voy a detener en este momento sobre el tema. Basta decir que, como se ha dicho en distintas ocasiones, la refrendación de los acuerdos puede implicar actos de gobierno, actuaciones administrativas, decisiones del legislador que ratifiquen o desarrollen los acuerdos o incluso reformas constitucionales y en un caso extremo mecanismos de ruptura de la Constitución vigente como podría ser la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, yo creo que vale preguntarse sobre lo siguiente. Dada la situación que se vislumbra hoy en Colombia, ¿es necesario insistir en una refrendación popular de los acuerdos? Hay algunos sectores que dicen que sí es necesario hacer eso y han planteado 5 grupos de razones. Han dicho que la terminación del conflicto armado tiene que lograrse mediante un mecanismo de convocatoria al pueblo para dotar de la mayor legitimidad democrática, porque ese proceso de consulta permitiría blindar los acuerdos, permitir que gobiernos o momentos constitucionales posteriores puedan deshacer lo andado, que permitiría darle garantías a las minorías políticas, que le dotarían al proceso de transparencia, en síntesis, le garantizarían, como lo decíamos anteriormente, revestir ese proceso de legitimidad democrática. Pero quiero terminar con una reflexión. En las experiencias comparadas, la regla no es la refrendación popular de los acuerdos. La refrendación popular de los acuerdos es la excepción. Y si se mira en forma más detenida lo que ha pasado en otros países, salvo en 2 o 3 circunstancias, salvo el caso de Irlanda, salvo el caso de Sudáfrica, salvo el caso tal vez de Nepal. Guatemala no lo incorporo en el tema porque estamos hablando de una refrendación exitosa de los acuerdos. Los demás procesos de paz no han pasado por una refrendación popular, por una convocatoria al pueblo. No hay que confundir una transición entre la dictadura y la democracia y entre la guerra y la paz, que es el caso colombiano. Son situaciones totalmente distintas. Entonces quiero hacer mías las siguientes palabras de Vicent Fisas, el estudioso catalán de la situación de los conflictos en el mundo. Dice Fisas, preguntado sobre este tema: preferiría que no hubiese una consulta pública, ni referendos ni constituyentes, desmovilización y participación en elecciones de los grupos que han hecho la guerra. Para mí eso es suficiente. De manera
que a pesar de que parece haber un consenso en el país, en el sentido de que es necesaria una refrendación popular de los acuerdos, yo estoy de acuerdo teóricamente con esa posibilidad. Sin embargo, no hay que cerrar la puerta para darle un vuelco a la interpretación sobre el alcance del concepto de la refrendación de los acuerdos, cuya columna vertebral no se ponga a disposición del elector por una serie de razones que voy a explicar más adelante. Poco más específica y trata sobre dos temas a los cuales ustedes ya han hecho alusión. Uno, por alguna parte, pues el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, pues no hay mucho consenso en la mesa, por lo cual pues parece que no es uno de los caminos en los cuales los panelistas están pensando, pero sí hay un tema que es importante y es qué pasaría donde, en caso de una consulta nacional popular, la ciudadanía no aprobara esos acuerdos. Porque si hay un referendo, pues una posibilidad es que se logre. La otra posibilidad podría ser que pues el juego de la política y la democracia también podría implicar en determinado momento que no pueda ser aprobada. Y pues si alguien quiere profundizar un poco más sobre la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, pero me gustaría que centraran su siguiente intervención sobre esos dos temas o algún tema que ustedes quieran ya ir cerrando en la parte de la exposición. Doctora, por favor. No sé si ya ya le está funcionando los de la solapita. No. Afortunadamente no. Bueno. Gracias. Doctora Alejandra, por favor. Muy provocativa la intervención de Armando, pero antes quiero devolverme por algo que señalaba el doctor Charri. Él habla de la consulta popular como quizás el mecanismo idóneo para poder avanzar en la refrendación de lo que se acuerde en La Habana, y yo no sé si es eso. Yo sí creo que nos toca es devolvernos un paso más, y es ¿qué es exactamente lo que está pensando, lo que están pensando las partes poner en refrendación ciudadana? Lo que exactamente tomen la decisión de preguntarle a los ciudadanos es lo que nos va a indicar cuál es la ruta jurídica en las diferentes opciones que da o la Constitución Nacional o la inventiva ciudadana para poder dialogar con los ciudadanos para ver qué es lo que exactamente están señalando que aprueban o que les gustan. Yo realmente no creo que sea el menú de temas que están dialogando en La Habana. No creo que sea eso lo que se piense poner en refrendación ciudadana. Indiscutiblemente no, y mucho menos si es la misma FARC la que está diciendo que le interesa una Asamblea Nacional Constituyente, porque cuando llega una Asamblea Nacional Constituyente lo que tengo que determinar primero, por elección, que ya tendríamos que saber quiénes pueden ser elegidos y participar en política, si los temas de delitos de lesa humanidad va a permitir o no una participación, una representación en política, la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero en segundo lugar también tengo que definir cuáles son los temas, porque no vamos a abrir o vamos a abrir toda la Constitución a la discusión. ¿Y eso qué significa entonces? Que no estamos sometiendo unos temas precisos a una evaluación de la Asamblea Nacional Constituyente, que si no estamos volviendo a abrir toda la negociación sobre los temas que se adopten en la ley que defina los alcances de esa Asamblea Nacional Constituyente. Y si vamos a una consulta popular, en la consulta popular no se pueden consultar normas, no se pueden hacer reformas constitucionales. La consulta popular obliga a traducir la decisión ciudadana en acciones concretas.
Ejemplo, día sin carro. Hacemos una consulta popular, día sin carro, se le dice al alcalde, tú tienes que tomar las medidas necesarias para que una vez al año los ciudadanos de Bogotá no saquen los carros y tengan otros mecanismos para poder acceder a los colegios, a sus trabajos, etcétera, etcétera. Son unas acciones concretas. Vamos a preguntar sobre acciones concretas. Cuando se estaba pensando en un referendo constitucional, y yo creo que cuando el gobierno se da a finales del año pasado, la pela del referendo constitucional, porque fue una discusión muy dura en el Congreso de la República y además muy dura frente al tema de si se aceptaba o no la financiación de la abstención, porque la abstención aquí en los referendos constitucionales tiene un peso político, porque si no se cumple un umbral establecido, significa que no pasa la propuesta, lo que se le está preguntando a los ciudadanos. Creo que lo que estaba pensando posiblemente el gobierno era en un proyecto de norma que pudiera, en el que se pudiera posiblemente o habilitar la participación política o se establecieran los términos de lo que puede ser el ejercicio de entrega no, rendición, es que no sé, el lenguaje es absolutamente complicado, pero con lo que tomen la decisión de hacer en La Habana. Por eso quizás estaban pensando en un referendo constitucional, pero cuando uno voltea a mirar las diferentes opciones que da la Constitución colombiana, se requiere tener muchísima claridad exactamente hacia dónde va lo que se le va a preguntar a los ciudadanos, y yo no creo que vaya a ser sobre temas concretos. Por eso me parece absolutamente provocadora la propuesta o lo que está señalando Armando, y es, puede ser una refrendación después de haber tomado la decisión de qué es lo que se va a hacer o cómo se va a tomar la decisión de avanzar en los instrumentos de justicia transicional. Una vez se toma la decisión de cómo y quiénes conforman y los alcances de la Comisión de la Verdad, una vez se define en el Congreso de la República la decisión de quiénes son los delitos conexos, no termina siendo posiblemente una refrendación ciudadana, la forma en que van a participar en política, quiénes pueden quedar o cómo van a quedar conformados los nuevos poderes nacionales y locales si participan en política. Me parece que puede ser una mirada interesante aproximarse por donde está mirando Armando, porque cada vez que uno voltea a mirar lo que está pasando en La Habana, creo que quedan muchísimas más preguntas sobre realmente cuáles pueden ser los alcances de esa refrendación ciudadana, qué tan específica puede ser. Y, como usted señalaba, ¿qué es exactamente lo que puede pasar si los ciudadanos salimos a decir que no estamos de acuerdo con que participen en política las cúpulas? Tiene que haber un acuerdo de fondo en el que, independientemente de lo que los ciudadanos digan, el acuerdo de paz se tiene que mantener, porque si no, no estaríamos frente a un ejercicio de refrendación ciudadana, sino de extorsión a los colombianos. Entonces, si no pasa lo que desean, nos devolvemos a la guerra. Entonces, en esa lógica, pienso que tendríamos que empezar a pensar cuáles son estas otras opciones que hay, qué es exactamente, y creo que las preguntas tienen que empezar a hacer, qué es exactamente lo que se va a refrendar para poder construir así rutas jurídicas o salidas políticas, porque no siempre son rutas jurídicas, muchas veces también hay salidas políticas a los procesos de negociación que por esencia son políticos además. Muchas gracias, doctora Alejandro. Doctora Lucía, por favor. Gracias. Bueno, primero reiterar que el proceso de paz es un proceso político, donde lo jurídico no puede ser una talanquera para que avancemos en este camino de la paz. Es importante tenerlo claro. Y claro, a todos nos aterra la mala experiencia de Guatemala, donde la gente votó, primero una abstención altísima y donde los ciudadanos votaron mayoritariamente que no, y por eso vemos las consecuencias hoy de cómo está Guatemala, porque el tema de los acuerdos no se ha dado en el territorio, en ganar en el tema social, en que las comunidades tengan solucionado su problema, porque aquí lo de menos es que dejen las armas. Aquí de fondo hay una reconstrucción del país en el territorio, en la que debemos involucrar a los ciudadanos, por eso sí es tan importante el tema de la refrendación. La elección, seguramente vamos a tener parlamentarios, lo tuvo en la constituyente Armando, que fue el Congresito, hubo grupos PRT, Quintín Lame y EPL que tuvieron unos delegados en la constituyente del 91.
y no hubo participación ciudadana, ni nadie dijo si van o no van. Allá estuvieron 4 constituyentes o 5 constituyentes del EPL, PRT y Quintila, pero estuvieron participando en la construcción de la nueva Constitución del 91, que todos estamos tan alegres y que ya tenemos el tiempo también de decir qué ha funcionado y qué no ha funcionado de la Constitución del 91, pero independiente de eso la refrendación es importante y es necesaria en el territorio. Por eso tan importante que desde ahora empecemos a tenerla como cercana, a mirar qué se va a llevar a la refrendación, porque si dejamos como están las cosas, este es el acuerdo, miren qué van a hacer o cuál será el mecanismo, pues la gente no lo va a sentir como parte de, no vamos a estar comprometidos con lo que se está discutiendo en La Habana y que no es, como plantean algunos sectores de oposición, que es entregar el país, ni más faltaba, sino cómo estamos nosotros tratando de reconstruir una paz desde el territorio, porque la paz empieza es cuando firmemos los acuerdos, que es importante también tenerlo en cuenta. A mí me asusta mucho una Asamblea Nacional Constituyente, porque es que en una constituyente no podemos limitar absolutamente nada y todo puede pasar. Y lo que decía al principio, es como si empezáramos otra vez de cero. Entonces, ¿para qué llevamos 2 años y medio unos negociadores del gobierno, unos equipos de trabajo haciendo muchos sacrificios personales, también estando cada 15 días allá trabajando intensamente? Sí, en una Asamblea Nacional Constituyente lo podríamos estar haciendo y mirando quiénes asistirían, cómo asistirían y no estar avanzando como han avanzado en los 3 puntos de la agenda en La Habana. Entonces, a mí me preocupa mucho la refrendación. Es también que votemos, que ellos se conviertan en un partido político y la ciudadanía decida si vota o no por ellos. Eso es otra refrendación normativa, legislativa, que va a hacer el Congreso de la República, dándole carnecita a ese marco jurídico de la paz, porque hasta ahora está el marco jurídico de la paz, pero el tema estatutario que hay que trabajar, esa es otra manera de refrendación también. Pero necesitamos nosotros ponerle ciudadanía al proceso de paz, que es una angustia permanente en cada uno de los territorios. La gente quiere participar y han dicho en la mesa de negociación, están participando porque pueden escribir, pueden mandar documentos, pueden participar por el mecanismo virtual, pero la gente quiere activamente estar participando en las regiones y sentirse parte de. Si nosotros no involucramos desde ahora a la ciudadanía para que sientan como suyos los objetivos de la mesa de negociación, pues no vamos a tener una refrendación positiva, sino que vamos a tener como la desinformación que tenemos, los ciudadanos no van a saber a qué atenerse, que me parece que es importante involucrarlos, involucrar a la ciudadanía, y creemos desde ya espacios de deliberación, de debate, con lo que se puede. No le estamos diciendo no cuenten aquí lo que no se puede contar, porque a veces el tema del sigilo también es importante para que no haya esa desinformación, pero los extremos son malos. Necesitamos que hoy los ciudadanos se apropien de lo que se ha acordado en La Habana y que creemos escenarios de debate, de deliberación, y que hacia allá construyamos lo que va a ser el proceso de refrendación, pero que debe ser importante y que no es solamente el tema de los mecanismos de participación ciudadana que tenemos en la ley 134, lo que va a reformar la ley estatutaria de participación, sino que creemos mecanismos informales donde vayamos sintiendo el proceso como parte de toda la ciudadanía. Muy amable, doctora Lucía. El doctor Juan Manuel Charri, por favor. Muchas gracias. Yo creo que el gobierno se equivocó con la ley estatutaria de reforma al mecanismo de referéndum, en el sentido de que se puede votar en concurrencia con otra elección. Y lo voy a decir en estos términos. Supongamos que se firman los acuerdos de paz en diciembre de este año. Eso implicaría que tendría que tramitarse una ley de convocatoria a referéndum. Esa ley va a tardar un tiempo y tiene control de constitucionalidad, lo que me haría pensar que no alcanza a convocarse a las elecciones del 2015 de alcaldes y gobernadores, y entonces estaríamos con un horizonte que sería el 2018, las elecciones de presidente o de Congreso. Eso por un lado, que sería la primera reflexión. Pero imagínense ustedes que tengamos ya el acuerdo sobre los 5 puntos que tenemos que traducir en normas constitucionales expresadas en artículos para que se sometan en referéndum, lo que va a implicar una segunda negociación, porque es
si realmente los acuerdos están reflejados en textos normativos de naturaleza constitucional. Y ahí, en mi opinión, tendríamos un grandísimo escollo, porque creo que las partes volverían a tener que sentarse y habría reclamaciones de que el texto no recoge los acuerdos propiamente dichos. ¿Cuántos artículos serían necesarios para que los acuerdos de paz pudieran expresarse en referendos constitucionales? Son 5 temas, serían 3, 4 artículos por tema, no sé, hablemos de 5, de 10, de 15, de 20 artículos constitucionales que puedan ser consensuados entre las partes para poderlos someter primero a la convocatoria de referéndum en el Congreso, al control de constitucionalidad y después al electorado. E imagínense qué pasaría si el electorado aprueba a unos, niega a otros y no llega al umbral en otros. Que de las tantas propuestas se aprueben parcialmente solo algunas. ¿Qué pasa con los acuerdos de paz? ¿Qué pasa durante el término en que se tengan que tramitar leyes y convocatorias con el grupo guerrillero? ¿Va a estar en dónde haciendo qué? Entonces, yo veo que es un procedimiento supremamente engorroso, supremamente difícil, no es de fácil entendimiento por el ciudadano, que va a tener que votar varias normas constitucionales posiblemente complejas o técnicas, y lo va a hacer difícil e incierto. Y además, por el camino, Congreso y Corte podrían modificar la redacción de los textos, que podrían no satisfacer a las partes en esa modificación. Una anotación en torno al tema de la Asamblea Constituyente. Distingamos entre la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que nació en unas circunstancias particulares, con la Asamblea Constituyente que prevé la Constitución como forma de reforma a la Constitución, que es más propiamente una Asamblea Constitucional, que tiene agenda limitada por el legislador y que tiene 2 controles constitucionales, el de la ley de convocatoria y el de la reforma que produzca la Asamblea, ambos en la Corte Constitucional. ¿De qué Asamblea Constituyente estamos hablando si fuera la vía para refrendar los acuerdos de paz? ¿De una Asamblea Constituyente como lo fue la del año 91, sin agenda limitada, que podría modificar toda la Constitución y, entre comillas, refundar el establecimiento? ¿O de una vía de reforma con agenda limitada, con una ley de convocatoria, con reglas claras, en donde habrían controles constitucionales en la convocatoria y en el acto que produjera de reforma? Porque yo tampoco descartaría la Asamblea Constituyente, que la veo también incierta en el sentido de que demanda tiempos, que las discusiones implican decisión y no un pupitrazo de lo que le lleven de los acuerdos, sino que habrá unas decisiones y unas indicaciones para que se debatan unos temas como el tema agrario, la participación política, el narcotráfico, las víctimas, y si ellas requieren o no reforma constitucional, que parecería que abre un espectro más amplio. Pero mi inquietud es que precisemos qué clase de asamblea sería, si una que no hemos intentado nunca, que es la tercera forma de reformar la Constitución, o un borrón y cuenta nueva de la Constitución del 91. Muy amable, doctor Char. Doctor Armando Novoa, por favor. Sí, la respuesta sobre cuál es el mecanismo más idóneo para la refrendación de los acuerdos de paz, a mi manera de ver, no se puede resolver en forma abstracta. Yo hice un ejercicio en sentido distinto. Hice un inventario de los acuerdos publicitados por los medios de comunicación y por los comunicados conjuntos del gobierno y la guerrilla para determinar de esos acuerdos alcanzados en la mesa cuáles serían objeto de trámite vía actos administrativos, cuáles serían objeto de trámite vía Congreso de la República, bien a través de leyes ordinarias o leyes estatutarias, y cuáles tendrían que ser objeto de reforma constitucional vía acto legislativo, referéndum o incluso Asamblea Nacional Constituyente. Para mi sorpresa encuentro que la mayoría de los acuerdos contenidos en los comunicados de prensa conjuntos hacen referencia a medidas o obligarían a actos administrativos,
a la expedición de nuevas leyes y a la expedición de una o dos reformas constitucionales que bien podrían tramitarse por acto legislativo. Por ejemplo, en el punto 1 sobre política de desarrollo rural se habla de políticas para mejorar el uso de la tierra o de actualización del catastro, de fortalecimiento de las zonas de reserva campesina, todos lo sabemos, contenidos en la ley 160 del 94, de fortalecimiento de los mercados locales y regionales. Hay unos puntos que no fueron objeto y que quedaron, digamos, para una discusión posterior. La guerrilla está diciendo que los puntos que no fueron objeto de acuerdo son los que deben alimentar el temario de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero los puntos que fueron objeto de acuerdo de ese primer punto, la 3/4 partes de esos acuerdos pueden tramitarse vía actos administrativos o ejecución de políticas públicas. 2. ¿Cuáles son los acuerdos que podrían ser objeto de reformas vía legal? Esas reformas están sobre todo en el punto número 2, relacionadas con participación política. Por ejemplo, el fortalecimiento del derecho a la oposición política a través de la expedición del estatuto de la oposición, que 23 años luego de expedida la Constitución no se ha expedido. Por ejemplo, el fortalecimiento de mecanismos democráticos de participación ciudadana. Por ejemplo, la expedición de una ley de garantías para las organizaciones y movimientos sociales. Y, por ejemplo, la adopción de un sistema integral de seguridad. Algunas de esas reformas legales deben ser objeto de leyes estatutarias, pero no de reformas constitucionales. Y hay un paquete que efectivamente tiene que ser objeto de reformas constitucionales. Por ejemplo, los requisitos, Alejandra, para la creación de nuevos partidos. Por ejemplo, la separación de la obtención de personería jurídica de los umbrales electorales. Por ejemplo, la creación de circunscripciones transitorias especiales de paz y, por ejemplo, la revisión integral del régimen y organización electoral. Entonces, con base en ese inventario tendríamos que decir que en orden de prelación tendría que haber una gran capacidad de ejecución del gobierno nacional de los acuerdos. En segundo lugar, una actividad intensa del Congreso de la República, que además de expedir estas leyes, tiene que expedir las 2 leyes matrices que se derivan del marco jurídico para la paz, normas de transición en materia judicial y normas de participación política en relación con la separación del delito político de aquellos otros que por tener carácter de genocidios o de lesa humanidad cometidos en forma sistemática no podrían ser objeto de ese tipo de beneficios. Pero este inventario no nos permite deducir que es indispensable una asamblea constituyente. Tendríamos que decir, por el contrario, que los mecanismos de refrendación de los acuerdos son de distinta naturaleza, son medidas administrativas, son medidas legislativas, son leyes estatutarias e incluso algunos aspectos no necesariamente podrían ser objeto de un referéndum constitucional. Pero en relación con este último aspecto, entonces tendríamos que concluir que no hay una sola vía para la refrendación de los acuerdos y hay distintas vías. Y en el conjunto del paquete de los acuerdos no veo por ninguna parte la Asamblea Constituyente, salvo que se acepte la tesis que ha planteado las FARC en sus comunicados de prensa, en el sentido de que los puntos que no han sido objeto de acuerdo entre las partes y que sobre los cuales ellos consideran es fundamental que haya un pronunciamiento del país, entonces dicen ellos, esos puntos tienen que ser el eje del temario de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero una Asamblea Nacional Constituyente para dirimir puntos que no han sido objeto de consenso
al interior de las mesas de negociación, me parece que es el camino seguro para el fracaso de los acuerdos de paz. Termino diciendo esto. Tengo la impresión, bueno, veo aquí al doctor Humberto Sierra Porto, que tuvo el enorme mérito histórico de ser el ponente de declarar inexequible la reforma que permitía la segunda reelección presidencial, pero tengo la impresión de que, a pesar de que todos somos amigos de los mecanismos de participación popular, no siempre es conveniente invocarlos. Voy a decir algo más atrevido. En la Constitución de 1991, esos mecanismos de participación ciudadana no fueron pensados como los instrumentos idóneos para la refrendación de acuerdos políticos de paz, sino como mecanismos de reformas a la Constitución y de instrumentos para el ejercicio del poder dentro de los parámetros democráticos que allí se contemplan. Por eso a mí me parece que, como todo está por pensar en un momento especialmente difícil de este proceso, tendríamos que considerar opciones como la siguiente. En los acuerdos del Caguán, el presidente Pastrana presentó un proyecto de reforma constitucional, ya voy a terminar, me parece útil esto. Por favor. Presentó un proyecto de reforma constitucional que contemplaba dos aspectos. El primer aspecto, la reforma al sistema político y electoral. El segundo aspecto, unas facultades especiales al presidente de la República para la paz, que a su vez comprendía dos materias, el derecho de gracia y la posibilidad de que él directamente estableciera cómo era la participación política de los miembros de los grupos alzados en armas que hicieran parte de un proceso de negociación de paz. Pues bien, yo creo que aquí es el momento de invocar una razón democrática de Estado para que vía facultades especiales al presidente sea el que ponga en marcha la totalidad de los acuerdos. Ya alguien lo dijo aquí, es que las elecciones del 15 de junio fueron una especie de plebiscito por la paz, y pues tengo muy presente la experiencia histórica de Sudáfrica, en donde el presidente Leclerc hizo un referéndum en el que solamente participaron los blancos pronunciándose sobre las facultades especiales que debía tener el presidente para adelantar el proceso de paz en ese país con el Consejo Nacional Africano liderado por Nelson Mandela. Para sintetizar, me parece que en las condiciones actuales de Colombia, estos mecanismos de refrendación democrática de los acuerdos tal como se están pensando hasta el momento son inviables desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista político. Es supremamente difícil que cualquiera de estos mecanismos, llámese referéndum, llámese consulta popular, que creo que sería el más viable de todos los dispositivos que contempla la Constitución, en eso estoy de acuerdo con Juan Manuel Charri, pero creo que es el momento de repensar este tema en serio. En los umbrales que establecen esos mecanismos hacen supremamente difícil la convalidación popular de los acuerdos. Para la consulta popular se requiere el 30% de la participación del censo electoral, 9 millones de personas. Para el referéndum constitucional, el 25% del censo electoral, 7,5 millones de personas. Para la Asamblea Constituyente, que es el procedimiento más agravado, se requiere el voto favorable del 30% del censo electoral, es decir, 9 millones de personas que en un acto electoral único, que no es posible juntarlo con ninguno otro, se pronuncien a favor de la constituyente.
Si llevamos esos requisitos a nuestra realidad electoral reciente, vamos a encontrar que ni en el mejor escenario va a ser posible una convalidación de los acuerdos de paz en medio de una metodología de negociación que no ha establecido un cese bilateral del fuego, que no ha contemplado un desescalonamiento de las acciones armadas por parte de los contendientes en el mismo, de manera que yo diría, para no repetir aquella frase que ya está haciendo carrera en las redes sociales, es que eso fue gol de Yepes. Pues no podemos quedarnos con la idea de que tenemos obligatoriamente que acudir a alguno de esos mecanismos. Yo creo, repito, mi opinión, dadas las circunstancias que veo en el escenario actual, es que el Congreso de la República tendría que tramitar de manera urgente un proyecto de acto legislativo, otorgándole facultades especiales de paz al presidente de la República, que resuelva el tema de la justicia transicional, la participación política de los líderes de la guerrilla y que adopte mediante mecanismos expeditos las políticas y medidas administrativas para llevar a buen puerto el proceso de paz. Los otros mecanismos son supremamente dispendiosos y su trámite en los términos actuales nos pondría un escenario muy parecido al que hubo en Guatemala en diciembre de 1996. Bueno, muchas gracias, doctor Nova. Bueno, ya estamos casi sobre el tiempo. Hay algunas preguntas que nos llegaron por diferentes medios. Yo les voy a pedir a nuestros panelistas, hay una pregunta que tiene que ver mucho con la sostenibilidad. ¿Tiene alguna relación? ¿Cuál es el mecanismo que finalmente se escoja para la refrendación de los acuerdos con el tema de sostenibilidad de la paz? O sea, ¿hay alguna relación entre el mecanismo, que mucho tiene que ver con la legitimidad, que mucho tiene que ver también con los procesos a largo plazo? Entonces me gustaría saber la opinión de nuestros conferencistas. Les recuerdo, el tiempo son 5 minuticos porque tenemos que dar inicio al segundo panel. Ahora haremos un receso para tomar un café, entonces les ruego el favor a nuestros conferencistas que podamos hacer nuestra intervención. Doctora Alejandra, por favor. Reconociendo lo que dice Armando, que posiblemente no tenemos que avanzar obligatoriamente hacia algunos mecanismos de refrendación, una vez empecemos a desanudar todo el tema de la negociación, pero en lógica de la pregunta, pues uno sí puede pensar que la refrendación es lo que puede generar ese puente entre la confidencialidad del proceso y la transparencia y la publicidad de lo que pasó durante todo este tiempo de negociación, que hoy no sabemos que se está negociando. Hay algunos que pueden saber que se está negociando, pero es, en últimas, un proceso cuyos temas y avances se han hecho en confidencialidad, digamos. Esa bondad tendría un ejercicio de refrendación, pone unos temas sobre la mesa, pone una agenda sobre la mesa para que los ciudadanos puedan comprender qué fue lo que se negoció y cómo se llegaron a esos temas de negociación que van a ser de manera conjunta y que hacen de manera integral parte del proceso de paz y de las decisiones que posteriormente se tomen. Si bien la refrendación lo que puede traducirse es en una sostenibilidad del proceso, siempre está latente la pregunta de qué es lo que pasa si los ciudadanos no asisten o toman la decisión de no acompañar ese ejercicio de refrendación. Es decir, lo que se está negociando en La Habana es tan fuerte que soporte inclusive que los ciudadanos digan no, eso que ustedes acordaron o eso que ustedes nos están preguntando, no estamos de acuerdo o no salen los suficientes ciudadanos para pasar los umbrales que requieren los diferentes mecanismos. Creo que esa también es una pregunta válida para la misma sociedad colombiana, es decir, y pasa por lo que se esté preguntando, pasa por lo que se esté refrendando. Pero en ese sentido el tema de la confidencialidad, publicidad y discusión sí se pondría en la mesa para la discusión de los ciudadanos, un tema que yo creo que está todavía por discutirse, pues por conocer qué es lo que está pasando en La Habana. Bueno, muchas gracias. Brevemente la doctora Lucía Bastidas, por favor.
Ok, creo que la sostenibilidad del proceso no depende del mecanismo de refrendación que tengamos, sino de la realidad de lo que se comprometan a hacer en esos acuerdos. Y la sostenibilidad tiene que ver con la participación política por un lado, con la participación ciudadana por el otro, con los temas jurídicos que se tienen que desarrollar, con lo que tienen que legislar desde el Congreso de la República, porque si vamos a estar comprometidos los ciudadanos y monitoreando cada uno de los temas, eso dará sostenibilidad al proceso. Un proceso de paz de espalda a la ciudadanía no nos genera ninguna sostenibilidad. Por eso la importancia de que tengamos tanta participación ciudadana desde ahora para discutir el mecanismo, que no tiene que ser necesariamente formal, Armando. Puede ser un mandato por la paz, como ha pasado aquí, como pasó con la séptima papeleta, con los temas del agua, con las papeletas por el agua también, pero es involucrar a la ciudadanía. Hoy lo que vemos es unos pocos involucrados en el tema de la paz y unos detractores también pendientes de qué está pasando, pero no la ciudadanía, no que la ciudadanía entienda que este proceso de paz es de todos los colombianos. La sostenibilidad del proceso es que cumplamos todo lo que nos comprometemos, y la paz empieza es con la firma del acuerdo en los territorios. Yo sí le pongo mucha énfasis a los territorios, porque la ciudadanía en los diferentes escenarios regionales habla queremos sentir el proceso aquí cercano a nosotros, no queremos que lo hagan para atrás, o no queremos que simplemente, y la FARC también lo ha dicho, no estamos peleando por unos escaños en el Congreso de la República, queremos también reformas estructurales, y las reformas estructurales no son necesariamente con el acuerdo, con la firma del acuerdo de La Habana. Las reformas estructurales son en el territorio y tenemos que adaptar la institucionalidad también a ese cambio, ese chip de que van a haber otros que antes estaban con las armas y que ahora van a estar en la legalidad en los escenarios políticos. Eso es la sostenibilidad del proceso en diferentes aspectos, que cumplamos el territorio. Vuelvo a repetir, el territorio aquí es lo importante. La ciudadanía está esperando dónde están las FARC, si aquí están las FARC armadas y van a estar las FARC en movimiento político, yo como ciudadano, ¿qué voy a ganar? Yo como campesino, ¿qué voy a ganar? ¿Qué me espera a mí? ¿O sigo arando el campo, o sigo sembrando coca, o sigo con los animales, o me van a seguir afectando a mí, o realmente vamos a tener una construcción de paz del territorio, que es el anhelo de los ciudadanos que están en las diferentes regiones de cara al proceso de paz de La Habana? Firmar es lo de menos. Firmar el acuerdo y que se pongan de acuerdo, y lo han mostrado, por difícil que sea, hemos avanzado en 3 puntos, pero el cambio de chip, el cambio estructural que tenemos que darlos todos, a saber que vamos a tener un contradictor de armas ahora en la legalidad, y que eso implica unos cambios, para que no tengamos también en cuenta el fracaso de los procesos, el tema psicológico, por ejemplo, de los combatientes, y cómo lo vamos a aceptar nosotros, porque todos a veces decimos viva la paz, pero me van a poner un albergue de reincorporados al lado, entonces, ¿qué actitud tengo como ciudadano? El cambio es, y ahí los medios de comunicación y ahí la ciudadanía apropiada del proceso tiene que hacer el cambio. Sudáfrica es el mejor ejemplo para todos, pero porque había 15.000 equipos trabajando por todo el país y mostrando las bondades y la importancia de que tuviéramos la paz. Eso es lo que necesitamos los colombianos, no verlo como algo lejano allá, que salen con el maletín en las mesas de La Habana y que se reúnen siempre aparte, sino nosotros todos involucrados en un proceso de paz. Esa será la real sostenibilidad del proceso. Muy amable, doctora, muy gentil, doctora Lucía. Doctor Juan Manuel Charri, también brevemente, por favor. Muchas gracias. En mi opinión, una consulta popular nacional sería un primer paso para refrendar los acuerdos y darle sostenibilidad al proceso, porque de allí deberían desprenderse iniciativas legislativas y constitucionales para los desarrollos posteriores, pero tendría un aval ciudadano inicial en el sentido de que se aprobaran los acuerdos de La Habana y la ciudadanía los respaldara. No puedo compartir la propuesta de mi colega y amigo el doctor Armando Novoa de darle unas facultades especiales y extraordinarias al presidente de la República para que negocie a espaldas de la ciudadanía pues las instituciones y la justicia transicional, más si se tiene en cuenta que las elecciones, como algunos han señalado aquí, pudieron ser un mandato por la paz, fueron unas elecciones divididas, donde un amplio sector, derrotado por cierto, no está de acuerdo con las condiciones en que se está negociando el proceso, a lo cual el gobierno
y el presidente Santos respondió: cualquier cosa que se negocie va a ser refrendada por la ciudadanía. Yo creo que no podemos caer, digamos, en la trampa de que por el afán de la paz sacrifiquemos la legitimidad democrática y sacrifiquemos la participación ciudadana en un proceso que es de todos, que no es gubernamental, que no puede circunscribirse a ello, que el gobierno lo que da es un primer paso y ofrece unas vías, y esas vías tendrán que desarrollarse en otros escenarios democráticos como el Congreso o como el Congreso como constituyente derivado. De manera que yo sí soy partidario de una participación ciudadana, veo que la consulta sería un aval a todo el acuerdo de paz y que los demás escenarios, también democráticos, serían los desarrollos adecuados para la propuesta de paz. Muy amable, doctor Charri. Brevemente, doctor Armando Nova, ya para cerrar esta parte del panel. Yo soy partidario de la consulta ciudadana y popular en los términos que la ha planteado el doctor Charri. Solamente estoy adelantándome a prever escenarios de dificultad en el proceso de refrendación de los acuerdos y llamo la atención sobre la posibilidad de que se piense en mecanismos diferentes a los que se han contemplado hasta la fecha de hoy. Dos, es que en Colombia ya se hundió la posibilidad de una refrendación popular de unos acuerdos de paz. Eso no ocurrió solamente en Guatemala. En Colombia en 1989 eso ocurrió. El M-19 firmó un acuerdo de paz con el gobierno que contemplaba la convocatoria a un referéndum constitucional, que contemplaba una serie de medidas de justicia transicional y de políticas públicas muy similares a las que están contenidas en los acuerdos. Y vale el recuento histórico. Lo que ocurrió es que cuando esa reforma llegó al Congreso de la República, le incorporó unos cambios relacionados con el tema de la extradición. El gobierno del presidente Barco decidió hundir el acuerdo de paz antes que permitir que se prohibiera la posibilidad de la extradición de nacionales a Estados Unidos. Y lo que ocurrió en ese entonces fue que el M-19 decidió dejar las armas sin firmar de por medio un acuerdo, lo que a mi manera de ver fue un acto muy valeroso en favor de la paz, porque no sujetó el proceso de reincorporación a la vida civil a la firma de un documento, sino que se fue directamente a las urnas y esa decisión de dejación de armas fue convalidada, no en una elección, sino en 3. En las elecciones de mayo de 1990, en el acuerdo que fue sometido a refrendación popular el 9 de diciembre y después en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. De manera que, pero no creo que ese sea el escenario que tenga previsto las FARC. Entonces, digamos, colocándonos en un escenario puramente constitucional, el artículo 188, 189 de la Constitución establece que el presidente es el jefe del Estado, que es el representante de la unidad nacional, y además hay un hecho político, y es que fue elegido con la bandera de la paz. A mi manera de ver, lo que ocurrió allí fue una refrendación, un mandato ciudadano a que continúe con los desarrollos y la concreción de esos acuerdos. Nadie está diciendo que se tramite un proyecto de acto legislativo para darle unas facultades supraconstitucionales al presidente, porque cualquier acuerdo que hiciera el presidente, que fuera necesario posteriormente implementarlo vía legislativa o incluso actos legislativos, esa facultad especial no suspendería las competencias ni la separación de poderes dentro del Estado. Pero si alguna experiencia podemos sacar de procesos fallidos de otros países, es que el obstáculo mayor a la aprobación de los acuerdos de paz ha estado en los congresos y en las asambleas legislativas. Y por eso llamo yo la atención sobre ese aspecto, sin decir que el Congreso no puede ser protagonista de una medida de esta naturaleza, porque en las facultades extraordinarias para la paz, doctor Juan Manuel Charri,
Eso se aprobó hasta en séptimo debate, en el año 2000, 1999 llegó a séptimo debate y se hundió en el último debate, para sorpresa de todos. Quien contribuyó a hundir esas facultades especiales para la paz fue el hoy presidente de la República, Juan Manuel Santos. Pero yo creo que él no debe estar lejos de pensar que, dado el escenario que tenemos, seguramente va a tener que considerar una opción de esta naturaleza. Muchas gracias, doctor Armando Nova. Bueno, ya vamos cerrando, pues la verdad que no se trataba de sacar conclusiones de este foro, algunas ideas que seguramente el tema de la Asamblea Nacional Constituyente pues no es un tema que sea de especial preocupación. Parece que se están buscando otras vías, ¿sí? La consulta popular nacional, la pregunta de qué es lo que se va finalmente a colocar a consideración de los ciudadanos es fundamental. En caso de que la ciudadanía decida votar algunos puntos que no, ¿cuál es la respuesta del Estado? ¿Seguir, continuar la guerra? ¿Qué mecanismos alternativos? Todos estos cuestionamientos seguramente van a ser parte de muchos foros. Este tema creo que va a ser de nuestra agenda de aquí para adelante. Yo les quiero agradecer muchísimo a los conferencistas, fuimos extremadamente puntuales con el tiempo, lo cual les quiero agradecer, y ahora los invito a que tomemos un café para preparar el siguiente foro. Muy amable, gracias. Bueno, a continuación tendremos un tiempo de coffee break que será servido en el 9º piso de esta misma torre. Los esperamos de regreso en el auditorio, por favor, en 15 minutos.
Thank you.